duda. Lo increíble es la verdad. Con Rodolfo Garrido Cotja. En el mundo de la arqueología, normalmente sus descubrimientos son de causar sensación. Pero hay en especial algunos descubrimientos que tienen una importancia muy relevante. Son ciudades que no sabemos por qué fueron construidas y mucho menos por quiénes. Y no es una ni dos, son varias. Y déjeme decirle que están en lugares importantes. Esto es, una sociedad no podría subsistir, por ejemplo, en Siberia sin condicionamientos climáticos. Sin embargo, la ciudad, por ejemplo, en este caso, existe en Siberia, pero no sabemos cómo se mantenía en un lugar tan inclemente. Aquí le voy a presentar varias opciones y varios descubrimientos de la arqueología, créame, son dignas de tomarse en cuenta y de estudiarlas más a fondo. Así como la Gran Muralla China, existe otra más y, por cierto, muy enigmática. Esta muralla es conocida como la Muralla India. Actualmente es catalogada como una maravilla en la actualidad. Aunque esta muralla es mucho más pequeña que la China, esta presenta algunas características y enigmas sorprendentes. Está situada en el mismo corazón de Rajasthan, en la parte occidental de la India. Serpentea en terreno sumamente árido. Esta muralla es considerada como parte del fuerte defensivo Kumhalka. Contiene cabalísticamente 7 puertas y 7 puentes levadizos. Cada uno de estos puentes está protegida por una enorme torre de vigilancia. Algunas secciones de esta muralla logran alcanzar hasta 15 metros de altura, pero otras partes, incluso hoy en día, están bajo tierra, dando evidencia posiblemente de que estas construcciones son mucho más antiguas de lo que se estima en la actualidad. Oficialmente se le atribuye su construcción al Maharaja Rana Kun hacia la mitad del siglo XV. Sin embargo, los residentes de Kumhalpa consideran que la Gran Muralla siempre ha estado ahí, y nadie sabe con exactitud cuándo fue edificada y mucho menos quién fueron los responsables de su construcción. Como puede ver, resulta sensacional que en la India se haya construido también una muralla, claro, no tan grande como la China, no tan significativa, pero 80 kilómetros sí son significativos. Lo interesante es que parte de ella está sumergida bajo tierra. Esto quiere decir que a lo mejor es muy antigua y sucesos o eventos meteorológicos o incluso de algún otro tipo la hundieron y la pusieron bajo suelo. Un enigma completo, esa muralla precisamente en la India. Pero fíjese usted que hay otras construcciones también muy interesantes en Grecia. Ve usted que hay construcciones que para hacerlas, como viviendas o como templos, es todo un reto incluso actualmente. Sin embargo, no se sabe ni por qué se hicieron, no se sabe cómo pudieron mover los materiales y mucho menos quiénes eran sus creadores. Vea esta información extraordinaria. Por otro lado, en la isla griega de Eubea existen algunas construcciones que nada se apegan lo que es la Grecia clásica. Todo indica que esas pertenecen a un periodo bastante anterior, pertenecientes posiblemente a una civilización desconocida. Estas casas los lugareños las llaman Dracóspita o Casa de Dragón. Se trata de algunas edificaciones construidas a partir de estos megalitos descomunales. Las paredes están formadas por enormes bloques y los techos están cubiertos por enormes losas de piedra. Las entradas y sus dinteles están perfectamente diseñadas y perfiladas a la perfección. Sus maravillosos dinteles les permiten acceder a amplias estancias que incluso aún tienen estantería en su interior. ¿Cuál era su función y utilidad de estos edificios? Nadie lo sabe. Es un enigma perdido en el tiempo, aunque la arqueología moderna asegura que su utilidad fue el de simples casas o probablemente fueron puntos defensivos o en su caso casas de oración. Aunque estas son suposiciones actuales, lo cierto es que nadie sabe cuál fue el propósito de su construcción. Se han contado más de 20 casas de dragón en la isla, donde la mayoría se localiza entre los montes Oshi y Stira. La verdad es que los expertos están realmente desconcertados en lo que respecta a estas misteriosas casas de dragón. Nos explican cómo pudieron mover y colocar estos enormes bloques de piedra que, además de que pesan varias toneladas, su acomodo es milimétrico y exacto. Hay quien describe que estas construcciones fueron edificadas por los gigantes que se describen mitológicamente en la Grecia. Como parece imposible que esos bloques hayan sido movidos por humanos,
hace que las leyendas locales que hablan de gigantes estén muy vivas y extendidas. También, por otro lado, es muy significativo que se mencionen las palabras dragón, sin saber cuál es la causa del por qué reciben ese atributo, aunque queda claro que son parte de una cultura popular de ese enigmático lugar. Es muy sugestivo que estas casas sean llamadas las casas de dragón. ¿Qué tiene que ver el nombre dragón con estas casas? ¿Qué finalidad y cómo jugó el hombre con ellas? ¿Llevaban una finalidad religiosa, política o era de vigilancia? No lo sabemos. Pero realmente sí se atribuye un enigma importante porque la cantidad de las lajas, de las rocas, en verdad son numerosas y de un enorme peso. Creo que también este es un punto muy digno de estudiarse aún más a fondo y seguiremos tocando el tema en otra ocasión. Pero también vamos ahora a otra construcción que también es muy interesante. Vea usted. Si ahora viajamos a la isla de Java, en Indonesia, existe un monumento que parece resistir sin problema el paso del tiempo. Además muestra una especial prueba de tecnología antigua jamás conocida hasta el día de hoy. Estamos hablando del templo de Borobudur, una joya arquitectónica con unos cortes tan precisos y limpios que parece haber sido construida por algún tipo de maquinaria láser en 3D. Esta misma debió haber sido utilizada en cada uno de los 55,000 metros cúbicos de bloques que componen la estructura, incluyendo formas triangulares y otras más redondeadas. Y a todo esto hay que agregar el perfecto ensamble en cada bloque donde no se usó ni mortero ni argamasa. Esta ciudad, Borobudur, sirve como santuario budista y forma una pirámide escalonada de 10 niveles con casi 35 metros de altura. Ahora, si usted viera este lugar desde las alturas, esta parece formar un mandala geométrico decorado por 2.672 relieves y 504 estatuas de Buda. Las gonstupas o bóvedas mortuorias, replicadas una tras otra como si fueran replicadas por un mismo molde. No hay duda, estamos ante otra enigmática edificación y al igual que otras también, esta se desconoce la época en que fue levantada y quiénes fueron sus creadores. Resulta muy interesante ver la historia de esta ciudad, sobre todo por el lugar en donde está y los fines precisamente con la que lo ocuparon, lo usaron. Esto es una ciudad que está en medio prácticamente de la nada, está rodeado de selva y bueno, parece que fue descubierta, como usted escuchó, en el año de 1814, aunque hay vestigios que se sabe de ella desde antes. Pero ¿quién construyó esta ciudad y con qué finalidad? Y sobre todo, y escuche usted muy bien, ¿cómo llevaron todo este material para construir hoy y cómo modelaron cada una de las piezas en la ciudad? Es un enigma absoluto. No se tiene ni idea de cómo se hizo. Ahora le presento otro enigma más para que usted vea que no son los únicos. El mundo está lleno de enigmas arqueológicos. Turquía cuenta con diversas y numerosas historias que se relacionan con la enorme cantidad de templos que bien gracias por ella pasaron varias civilizaciones en varias y en diversas épocas. Entre la gran cantidad de maravillas que ahí se ubican, tocaremos una que está llena de misterios por resolver. Cercano a la ciudad de Éfeso se halla un mausoleo llamado el Mausoleo de Belibi, una masa de roca en forma cuadrangular que se ubica a mitad del terreno, como usted puede apreciar. Ahora, si analizamos, nos mostrará algunos detalles de su enigmático pasado. Oficialmente se le considera un mausoleo helenístico. Sin embargo, no hay alguna prueba sobre ello. Tan solo hay algunos detalles que bien pudieron ser añadidos de manera posterior, confundiendo con esto la fecha de origen de su creación. Es importante destacar los inmensos bloques utilizados en su construcción. Estos fueron puestos alrededor de una gigantesca roca madre original, recortados directamente de la ladera, dejando así paredes perfectamente planas de más de 10 metros de altura. Se compone de una cámara interior de forma piramidal, cuyo contenido en el pasado también es un enigma. Cuenta con protuberancias que salen de cada roca, al igual como sucede en el Perú y en Egipto. Sin duda, una marca de identidad común entre los grandes constructores antiguos. La talla y la exquisitez, así como perfecto empalme de su bloque, hace pensar a la arqueología moderna que el mausoleo de Belibi fue construida por una civilización aún desconocida. Este mausoleo de Belibi resulta ser uno de los enigmas más grandes arqueológicos hoy por hoy en el mundo.
No se sabe por qué se hizo, ni quién lo hizo, ni cuáles son los fines. Prácticamente no se sabe nada, solamente se encontró, y créame que les urge saberlo, porque lo que se encuentra en la construcción y la forma como fue hecho y sus medidas revelan un enorme conocimiento de geometría y de matemáticas. Así es que es muy importante seguir la historia de este mausoleo. Bueno, ahora le presento algo extraordinario también. También una ciudad hallada, ¿dónde cree usted? En Siberia. Vea usted de qué se trata. Otra construcción increíblemente enigmática la encontramos en Siberia. Se ubica dentro del lago Terezkul, en una pequeña isla donde ubica una fortaleza rectangular llamada Porbashin, que significa casa de arcilla. Esta fortaleza fue descubierta hace casi 100 años y fue tasada su construcción probablemente en el año 800 de nuestra era. Desconocemos por completo su función original. Se cree que su función original pudo haber sido de una fortaleza o, en su caso, una prisión, o también probablemente como un lugar religioso. Incluso se ha pensado que pudo haber sido un puesto de observación astronómica. Los arqueólogos encontraron tablillas con pies humanos marcados, multitud de dibujos a color en el yeso y también en las paredes, puertas gigantes y fragmento de madera, pero no se encontró nada que explicara o hablara cuál era el propósito de este enigmático lugar. Resulta extraño e increíble que se acondicione de tal forma una isla completa y luego sea abandonada por siglos. No existe ningún registro, datos o menciones sobre esta isla, mucho menos información de sus constructores. También no se ha hallado ningún sistema para calentar la casa del lugar, considerando que ese lugar es muy frío, tomando en cuenta que se ubica a 1300 metros sobre el nivel del mar y también en medio de un lago y que es azotado por la inclemencia helada de Siberia. Al no encontrar nada que pueda calentar las casas, se ha pensado que el lugar fue construido en una época donde en ese lugar no sufría de la inclemencia del tiempo actual. Si es así, imagine usted su antigüedad. Sin duda, varios miles de años antes de la última glaciación. Ante todos estos datos queda claro que aún estamos muy lejos de poder resolver el misterio de Porbashin, sumándose esta a la larga lista de construcciones cuyos constructores, fechas y motivos son un gran misterio para la humanidad. ¿Qué opina usted, gran familia mexicana? El espíritu del ser humano lo llama el maravilloso misterio de las estrellas. En su infinitud y en su grandeza, pretende encontrar su génesis. Pero llegará el tiempo que despierte y abra su corazón a la sabiduría. Y es entonces que comprenderá que lo trascendente de la vida no es su génesis, sino el destino de su éxodo. Es fascinante seguir la historia de cada ciudad y sobre todo de aquellas que no tenemos respuestas. Tenemos más preguntas que respuestas. Y ¿sabe una cosa? Eso pinta bien, porque nos obliga a investigar más, a profundizarnos sobre sus misterios y sacar a la luz las grandes verdades cuando se encuentran. Verdades que son precisamente las que arropan el conocimiento y lo estructuran. Esa es realmente la gran finalidad de las investigaciones, arropar el conocimiento con las verdades. De esa manera nos hace como civilización más exactos, pero más grandes en la sabiduría. Así que vamos a una pausa y regresamos porque esto apenas está empezando.